TV. Muy buenas amigas y amigos de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 647 de Amazon Fire TV, en más de 50 sistemas de cable en la República Dominicana, en el satélite Eutel para los Estados Unidos y todo el continente americano, en todas las plataformas digitales disponibles en nuestra página web Su Mundo TV, a través de las redes sociales y también con una extensión de cada uno de estos temas inéditos en las ediciones del periódico Primicias y Primicias Digital, primicias.net, primicias.com.do. Nuestro teléfono, por si usted quiere comunicarse, es el 809-547-1158. Señores, finalizando el primer trimestre del año 2023, nunca pensamos en un trimestre tan conflictivo en la República Dominicana. Es hora de un balance, de hablando la verdad, sobre un trimestre que arrancó con una parálisis económica, un decrecimiento de la economía en el mes de enero, muy tímido, luego de que el Producto Interno Bruto cerrara en 4.9% de crecimiento, por debajo del 5% en el año 2022. Que termináramos el 2022 con apenas de 0.6% de crecimiento en la industria de la construcción, la timidez económica en el mes de enero, las alzas en las tasas de interés, que si bien buscan quitarle presión a la demanda, paralizan en cierto modo muchos sectores económicos a los que no les gusta el alto costo del dinero y más costos altos para producir bienes y ofrecer servicios. Precisamente en la recién celebrada Cumbre Iberoamericana salió a relucir como uno de los temas el tema de las tasas de interés que afecta al endeudamiento público de los países iberoamericanos. Pero las tasas de interés no solamente tienen incidencia en el endeudamiento público, sino en toda la actividad económica. Y vemos cómo aquí, luego de una inflación superactiva posterior a la pandemia, pues el Banco Central llevó su tasa de referencia a 8.50 cuando no pasaba de un 3%. Entonces, el tema de las tasas de interés es uno de los temas quizá de mayor impacto en el año 2023 en la República Dominicana, y vimos que hace apenas unos días la Reserva Federal aumentó en Estados Unidos la tasa de interés en 0.25%. La inflación tiene muchas lecturas, no solamente por el costo del dinero, sino también por el costo de las materias primas, por los fletes, pero ya hemos visto una desaceleración en los fletes que han bajado considerablemente, y el petróleo ha bajado también muchísimo por debajo de los $70,
que motiva a que amplios sectores de la sociedad dominicana entienden que como el gobierno habló de una franja para subsidiar entre 85 y 115 dólares y un petróleo por debajo de los 70 dólares el barril, pues la gente está reclamando que reduzcan los precios de los combustibles. Y parece que el ministro de Industria y Comercio, que tiene una campañita ahí con el subsidio, parece que no piensa igual que cuando era un político en la oposición, que hablaba de una formulita que parece que ya olvidaron y que no interesa desde el punto del ejercicio del poder. Hay que cumplir la palabra cuando se estableció la ley sobre los combustibles, de que si subía, subía, y si bajaba, bajaba. El precio del galón de gas licuado de petróleo se ha mantenido en 147,60, apagando muchas estufas. Ese precio de 147,60 en el precio del gas licuado de petróleo, del galón de gas licuado de petróleo, que ha llevado hasta las nubes el precio de esos cilindros de 100 libras, de 100 galones, los medianos, los pequeños, por allá por el cielo. Ha pagado cientos de miles de estufas en República Dominicana, acompañado de un arroz que en la mayoría de los casos cuesta 30 pesos la libra, con carnes que tienen precios que no bajan. Y de ñapa vimos en las cadenas de supermercados en este fin de semana, dizque un especial de jamón de pechuga de pavo a casi 600 pesos la libra. ¿Y con qué un pobre puede hacer un sándwich con un jamón de pechuga de pavo que cueste cerca de 600 pesos la libra? Y en especial, según uno de los supermercados de la capital. Ya el pueblo no tiene muchas oportunidades para elaborar un sándwich. El pueblo no tiene mucha posibilidad para elaborar sándwich porque una libra de queso mozzarella importado, una libra de jamón picnic o de pierna, o el queso cheddar, que es el que derrite según el pueblo desde 1956, cuando fundaron la Barra Payán, la popular Barra Payán en la 30 de marzo, conjuntamente con el precio del pan y de los demás componentes. Imagínese usted que usted quiera hacer un sándwich de pierna con estos precios escandalosos. Ya en los paradores de este país, cualquier sándwich cuesta 300, 350, 400 pesos. Y en esos puntos es que hay que ponerse a trabajar en el país para que en la Semana Santa, cuando le pasen la cuenta de los pescaditos, las batatas fritas y los pescados fritos en Boca Chica, usted tiene que ir con mucho dinero porque eso es muy caro. Si usted ve el precio del bacalao, el filete de bacalao cuesta casi 300 pesos la libra. Es más barato el bacalao con espina,
Pero como quiera, este programa entiende que el tema inflacionario, después de esa cumbre que reunió tantos mandatarios y tantos distinguidos visitantes internacionales, como aprobaron el tema de la alimentación, el tema de la inflación debe ser el punto número 1 para garantizar la paz en la República Dominicana, donde hay muchos temas, pero nosotros queremos que se enfrente la inflación. Para usted hacer, por ejemplo, en este país un yaniqueque, usted tiene que comprar aceite comestible y un galón de aceite comestible se mantiene por encima de los 700 pesos. Pero la harina también ha subido por los efectos de la crisis internacional. Ya, por ejemplo, aquí hay negocios aquí en la capital, que por un pedacito de quipe horneado están cobrando casi 200 pesos. Y por 6 quipecitos de eso que enfrían en una nevera están cobrando casi 400 pesos. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, luego de esa cumbre importante que ha colocado a la República Dominicana en el mundo y que acaba de incluir el tema alimentación, el tema migratorio, el tema digital, el tema de las tasas de interés, el tema ambiental, la crisis de Haití, pero también otros temas como la economía verde, la agricultura familiar, la arquitectura financiera, un pacto verde. Todo eso es importante como conclusiones de naciones que también velan por la democracia. Pero la democracia es como la interpreta cada gobierno. Por ejemplo, aquí, en plena cumbre, aquí y previo a la cumbre, se ha visto la respuesta a protestas de PLDistas que intentaron entrar por la fuerza al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vimos las bombas lacrimógenas de este fin de semana que no solamente afectaron a PLDistas, sino también a periodistas que fueron a cubrir esas protestas ahí en la Avenida Independencia. Para este programa es la misma policía que acciona en todos los gobiernos y que no les importa sino que aplicar sus métodos. La misma policía que le lanzó bombas a quienes protestaron en la Marcha Verde frente a la Junta Central Electoral en un momento, a Jonathan Liriano, un periodista que arrastraron frente al Palacio Nacional como si fuera un delincuente, que fue un abuso. La misma policía que atacó a los médicos frente al Palacio, que reprime a pobres dominicanos, pero que no hace redadas con ricos, ni con los que tienen el capital. Es la misma policía que mató a Marcelino Vega en el año 1981, la misma policía que se presentó a la casa de Jorge Blanco para apresarlo, la misma policía que reprimió este fin de semana al doctor Enriquillo Matos, pero sin reconocer, sin dejar de reconocer este programa, que la policía tiene como misión lo del orden público. Pero lo del orden público no significa excesos. Por ejemplo, el orden público no tiene que ver con el asesinato
a manos de policía de los pastores en Villa Altagracia. El orden público tampoco tiene que ver con el asesinato de una arquitecta en Boca Chica. Pero tampoco el orden público tiene que ver con lo que le hicieron a una distinguida profesional en Mao. Un caso que todavía está pendiente. Ese caso de la joven a la que le dispararon en Mao en una violación a sus derechos, sin violentar la ley. Le dispararon en grupos, como si en este país se le diera licencia a los policías para agredir a los ciudadanos. Este fin de semana saqué tiempo para leer completo el informe de Estados Unidos de la semana pasada. Y ese informe no solamente habla de torturas y de la muerte, persecuciones ilegales, la muerte de 170 personas a manos de policías que también participan en muertes extrajudiciales que se quedan impunes en el país. A propósito del aniversario, de la conmemoración de un nuevo aniversario de el asesinato de Gregorio García Castro, atribuido a miembros del Servicio Secreto de la Policía Nacional en 1973, el 28 de marzo de 1973, todavía la muerte de Goyito está impune. Y yo quiero mencionar todas estas cosas porque tenemos que tener el equilibrio, sin dejar de reconocer la función del orden público, de la policía, pero hay que agilizar una solución a la violencia policial, respecto a la vida de los ciudadanos, respecto a las redadas nocturnas, respecto a la muerte del coronel Rodríguez Cruz, víctima de policías, la joven de Mao, los pastores de Villa Altagracia, la arquitecta, pero además con miles de muertes a manos de agentes policiales que no llegan a los tribunales. Recuerde usted que en una ocasión, siendo fiscal del Distrito Nacional, la magistrada Jenny Berenice, una mujer con alto honor, al igual que el magistrado Camacho, al igual que Mirna Ortiz, y al igual que la doctora Miriam Germán, que son personas que reciben el aprecio y el respaldo de la sociedad, pues Jenny habló en un momento de la participación de policías en una considerable cantidad de delitos. Aquí en este programa no tenemos ninguna actitud ni contra la policía ni contra nadie, pero sí creemos que el gobierno tiene que poner el orden en la policía. En esa policía donde ahora mismo hay un enfrentamiento entre el general Ten y el general Brown. En esa policía que han puesto en retiro a muchos oficiales meritorios que le han costado muchos recursos al contribuyente dominicano. Este programa cree que sin que la policía deje de cumplir su misión respecto al orden público, debe ponerle fin a los excesos policiales. Ahí vemos a Diego Pesqueira, que es periodista, exponiendo la posición de la policía sobre el tema de lo ocurrido ayer en la Casa Nacional del PLD. Y ojalá, señor director, pudiéramos, si tenemos ese video, colocarlo para que se vea el equilibrio de este programa respecto a los temas que abordamos, donde
nosotros entendemos que el ciudadano está primero que todo y sus derechos, al igual que la ley y la Constitución. Vamos a ver entonces lo que dice Diego Pesqueira a propósito de lo de ayer, porque los PLDistas dicen lo contrario, que le dispararon bombas a la Casa Nacional, y un senador ahí del PLD le dijo de todo, se comió al presidente Luis Abinader, a quien llamó dictador, y lo llamó dictador cobarde. Miren cómo andan las cosas en el país. Vamos a escuchar a Diego Pesqueira. La Dirección General de la Policía Nacional negó la tarde de hoy que agentes de esta institución que resguardaban la seguridad en el perímetro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hayan lanzado gases lacrimógenos contra la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, como se ha puesto a circular en redes sociales y medios de comunicación. Los agentes del orden dispersaron a grupos de manifestantes, quienes luego de ser aplazada la audiencia marchaban por la avenida Independencia sin ningún permiso previo, con la intención de tratar de violentar el perímetro que había sido establecido para brindar seguridad. Estas personas habían salido de la sede de la referida organización política con destino al Palacio de Justicia, donde era conocida la medida de coerción en contra de unos 20 implicados en la denominada Operación Calamar. Los efectos de los gases lacrimógenos utilizados para impedir que los citados grupos violentaran por la fuerza zonas restringidas se extendieron por más de 200 metros en todo el entorno, lo cual no solo afectó la sede del PLD, sino también a todas las personas ubicadas en dicho perímetro. La Dirección General de la Policía Nacional dispuso incrementar las acciones preventivas en el perímetro y en el interior del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en esta capital, restringiendo el acceso para garantizar la seguridad de las personas que desempeñan alguna función en esa sede judicial o que son actores del referido proceso. La institución del orden precisó que el dispositivo de seguridad fue ampliado y reforzado para evitar situaciones similares a las ocurridas en días anteriores, donde personas trataron de entrar de manera violenta a la referida sede judicial, causando daños a la puerta de acceso y otras. La institución del orden informó además que ciertamente un vehículo se vio afectado de manera involuntaria en las actuaciones y de inmediato varios agentes intervinieron para sofocar las llamas. Bien, amigos, ahí está la posición de la Policía Nacional a través de Diego Pesqueira. Creo que el Colegio Dominicano de Periodistas debe protestar por el daño al ejercicio periodístico con esas bombas lacrimógenas, poniendo en peligro el trabajo de los periodistas. Un fotoreportero del periódico Listín Diario pues fue afectado y reprimido por agentes policiales, y el Colegio Dominicano de Periodistas debe levantar su voz. Pero también nosotros debemos decir que es incorrecto que diputados y otros miembros del PLD trataran de entrar al inicio de la semana pasada por la fuerza al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde ciertamente hay que garantizar la seguridad de los jueces, del Ministerio Público y la seguridad de todos los ciudadanos que también están ahí dentro. Creo que el escenario debe ser el tribunal para la defensa de cada uno de los imputados, a propósito de que hay 5 nuevas querellas por casos de supuestos actos de corrupción depositadas y que tienen que ver con este caso Calamar. Es decir, que esto se enciende y vamos a ver qué seguirá ocurriendo luego de las protestas este fin de semana de PLDistas en Barahona, el encendido de velas en Barahona, una protesta en el Alto Manhattan de PLDistas, y como el PLD llamó a movilizaciones a nivel nacional, pues una regidora de Bonao vino a esa protesta frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y denunció el incendio de su vehículo. Bueno, se le incendiaron el vehículo, los que
hayan cometido ese delito deben pagarle el daño a por ese caso, a esa regidora. Pero la prudencia es buena consejera. La policía tiene que mantener el orden. Los del PLD pueden protestar pacíficamente y nosotros aquí en este programa entendemos que la violencia en ningún escenario es rentable para la sociedad. Necesitamos un clima de gobernabilidad donde se respeten los derechos de cada quien, se respeten las leyes y que tampoco haya excesos de poder como se le va la mano en muchas ocasiones también a la Policía Nacional. Luego de que le dijera al país que le diagnosticaron cáncer de próstata, el expresidente de la República encabezó una reunión del Comité Central del PLD. Y ahí vemos a Margarita Cedeño, al candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, y vemos un PLD muy dinámico. Ahí vemos a Charlie Mariotti muy sonriente. Vemos ahí a mucha gente que ha preferido quedarse en ese partido, protestando contra los apresamientos de dirigentes del PLD por el caso Calamar. Y vimos a un Danilo Medina haciendo una oposición más frontal en el día de ayer, cuando ataca no solamente al Ministerio Público, sino también al gobierno. Danilo Medina tendrá que lidiar con un cáncer en la próstata y con un tema judicial que se complica con las 5 querellas que acabamos de mencionar. El Comité Central del PLD dinamiza con su reunión de ayer el Partido Morado, mientras vemos a una fuerza del pueblo tratando de sacarle capital político, expresando solidaridad con el PLD por el maltrato de los policías, según la fuerza del pueblo y el propio PLD. Pero vemos ahí al candidato del PLD diciendo que en vez del gobierno fajarse y el Ministerio Público con los que están presos, que es con él que tienen que fajarse. Entonces, si vemos a un PLD con un candidato que dice que es con él que hay que fajarse, y a un Leonel Fernández que habló por teléfono la semana pasada con Danilo Medina, luego de lo del cáncer de próstata anunciado por el expresidente Medina, vemos como que Abel no está por ceder espacio político. Y llama mucho la atención la persistencia de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo de hablar de que tienen prácticamente un empate técnico con Luis Abinader, en momentos en que aparecen otras encuestas donde dan a Abinader como ganador inclusive hasta en una primera vuelta. Naturalmente todo esto está sujeto a confirmación, porque las encuestas de hoy quizás no sean mañana los resultados de mañana, y la única encuesta es el proceso electoral del 2024. Aquí hay una guerra de encuestas, hay una guerra de posiciones. Por ejemplo, los PLDistas dicen que mantienen su segundo lugar como principal partido después del PRM. La Fuerza del Pueblo habla de empate técnico, y vamos a ver cómo termina la fiesta democrática del 2024. Mientras tanto,
seguiremos analizando día por día lo que pase políticamente en este país. Y hace poco Leonel hablaba más de canasta familiar y de costo de la vida. Ahora está hablando más de encuestas, inclusive de que ya se va en una primera vuelta, dice el doctor Fernández. Por otra parte, los funcionarios del gobierno están en reelección. El director del Instituto Agrario hizo un acto reeleccionista ahí en Monteplata. Paliza en reelección. Todos están en reelección. Pero la gran pregunta es si no hay que pedir una licencia para usted hacer campaña política. Y desde la investigación del Ministerio Público sobre el caso Calamar se le dispara a un alto funcionario del gobierno que había recibido pagos supuestamente en ese caso de 32 millones de pesos. Es decir, que el país está muy caliente. Y vamos a ver un reporte de Yasmín Díaz, una historia importante en su ejercicio periodístico. Adelante, señor director, con lo que tiene Yasmín Díaz, que tiene una historia de hechos ocurridos, de reacciones, pero en lo que viene la historia vamos a seguir pasando balance al primer trimestre de este año, diciendo que no solamente le trajo a la República Dominicana la cumbre iberoamericana, donde el presidente Abinader planteó la necesidad de llevar la paz a Haití. Vamos entonces a conectar con Yasmín Díaz sobre su historia, sobre hechos ocurridos en el país. Simpatizantes del partido opositor resultaron heridos y sofocados por el aerosol de pimienta. Los simpatizantes recogían piedras para marchar hacia el Palacio de Ciudad Nueva, pero fueron detenidos por una ola de uniformados que les trataron de dispersar con bombas lacrimógenas. Un atropello que se ha hecho cobarde por parte de Luis Abinader. Ellos protestaron en todas las partes, en la Plaza de la Bandera, frente al Congreso, y nunca fueron atropellados. Ellos no nos van a intimidar, no nos van a sacar de la calle. Yo pienso que esa es la mayor provocación que se ha hecho en la historia republicana, en la historia política de la República Dominicana. ¿Van a seguir en las calles? Claro que sí, él nos ha provocado. Nosotros estábamos de manera pacífica y él vino a la Casa Nacional del PLD a provocarnos. Son presos políticos y yo digo que lo son. Porque si tienen 2 años investigándolo, a Gonzalo no lo habían interrogado. Lo llaman para interrogarlo y lo apresan. Pero los magistrados, los procuradores han estado diciendo que esos expedientes están blindados. Y si están blindados, quiere decir que tienen todas las evidencias. Entonces, ¿por qué intentan aplicarle una medida de coerción de año y medio? Para estigmatizarlo, porque eso es parte de un plan político. El automóvil de una regidora de la provincia de Bonao por el Partido de la Liberación Dominicana fue impactado por una de estas bombas, la cual provocó que este se incendiara. Yo estaba parada en la protesta y adelante, y ellos pensaron que yo me monté en el vehículo, porque yo cogí aquel lado. O sea, ellos pensaban que yo estaba dentro del vehículo. Intencionalmente? Sí. El PLD apoderó su comité político para que en estos días digan cuáles serán los próximos pasos a tomar en la lucha en contra de los apresamientos de varios miembros de este partido. Karen, ¿cómo se siente Karen el día de hoy a través de estas bombas? Por este retroceso a la democracia de la República Dominicana, impotencia, dolor por nuestros hijos, por nuestra familia, por tantos hombres y mujeres que han muerto para defender lo poco que tenemos en nuestro país. Y este mal gobierno de retroceso ha venido a Esas manifestaciones surgieron luego de que el Partido Morado organizara una reunión encabezada por el presidente de este, Danilo Medina, en la cual se informaría sobre el método de elección de los candidatos de este partido para las elecciones de 2024. Yasmín Díaz, Noticias Su Mundo. Bien, ahí acabamos de ver un reporte bastante completo de Yasmín Díaz. Su Mundo TV con una línea informativa de cobertura de impacto
muy buen trabajo periodístico del área de prensa de este canal. Y hay que decir dos cosas. Como estamos pasándole balance a los primeros 90 días del año, queremos decir que luego de la elección de Abel Martínez, que ha dinamizado, no hay dudas, el PLD en todo el país, este caso Calamar, independientemente de que le hace duros cuestionamientos al gobierno de Danilo Medina, pero paralelamente dinamiza el PLD con esas movilizaciones callejeras, con la protesta en Barahona, con el encendido de velas, con la protesta en el Alto de Manhattan, con la reunión del Comité Central, y además de eso ha tirado a la calle a los voceros del PLD, como acabamos de ver ahí a Radamés Camacho, a Karen Ricardo, al senador Iván Lorenzo. Vimos un discurso ayer enérgico de Danilo Medina. Hemos visto posiciones también muy enérgicas de Charlie Mariotti y también de Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD. Yo tengo la tesis de que el caso Calamar, fuera de los cuestionamientos, y que es un caso que debe decidirlo la justicia dominicana, el caso Calamar dinamiza y pone en las calles al PLD. Y ese dato debe ser tomado en cuenta por Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Ahí vimos que el PLD fue en plena cumbre iberoamericana a entregarle un documento al presidente de Portugal en el Congreso Nacional. Pero vimos también a un doctor Enriquillo Matos, expresidente del Colegio Médico Dominicano, cuando denuncia que fue maltratado por policías. Entonces, ese caso Calamar, reiteramos, pone al PLD en un dinamismo que debe llevar a la reflexión a los estrategas de la Fuerza del Pueblo, que creen que llevándose solamente miembros del PLD van a debilitar lo que fue la segunda fuerza política en los comicios del 2024. Y precisamente este trimestre también le deja, aparte de la cumbre iberoamericana, la reunión celebrada con la presencia del presidente español Pedro Sánchez, de la reunión del Comité de la Internacional Socialista en América Latina, que incluyó temas de la región y del hemisferio. Es decir, que la República Dominicana en 90 días ha tenido un papel con 2 eventos muy importantes. Y también con lo del Parlacén, que está muy atento a los temas de la República Dominicana. Hay que valorar la persistencia del presidente Abinader sobre el tema haitiano. Y dice el presidente Abinader que por la violencia en Haití hay $1.000 millones paralizados en asistencia que no llegan a Haití por ese problema de la violencia en ese país, al que hay que pacificar, dice el presidente Abinader. Y vemos también que en la reunión de Joe Biden con el primer ministro canadiense, pues Canadá ha decidido por aportar más de $70 millones norteamericanos para fortalecer la policía haitiana, y parece que se despeja
lo de una fuerza internacional en Haití, porque entonces este fin de semana Estados Unidos estaba hablando de paz en Haití. Un elemento de los 90 días es que no vino al país el presidente Maduro alegando el COVID. Aquí la gente estaba esperando a Lula, a Maduro y a López Obrador, y ninguno de los tres vinieron a la cumbre. Si Lula hubiese venido al país, quizás hubiese salido a relucir en esa cumbre el incumplimiento de Odebrecht con una deuda millonaria con República Dominicana, que hay que cobrar. Odebrecht se comprometió a raíz del expediente judicial sobre sobornos de Odebrecht en el país, a pagar una deuda que no ha correspondido. Y el gobierno, señor presidente, la nación, deben reclamar el pago de la deuda, y la nación debe también reclamar que se lleve a la cárcel todo este caso de los sobornos de Odebrecht, que instaló una oficina en el país para sobornar, según lo que se reveló aquí en su momento. Los 90 días también provocaron críticas a lo que el presidente Boric de Chile define como la dictadura de Ortega y de su esposa allá en Nicaragua, lo que provocó una reacción de una figura que participó en esa cumbre. Hoy, ¿por qué no vino el presidente Ortega a dar la cara para responderle a lo que piensan no solamente Boric, sino otros presidentes sobre la dictadura que denunciaron en Nicaragua? Finalmente, para que nos vayamos al cambio, la recuperación económica, la seguridad alimentaria, el cambio climático, una economía verde, el tema de la desertificación, el tema de los incendios forestales, el tema de la crisis forestal y del agua, son temas no solamente para una cumbre, son temas para ponerle atención día a día, conjuntamente con la pésima distribución de la riqueza en nuestros países, que no solamente se deben alimentar de cifras económicas, sino de redistribuir el crecimiento económico y no abusar tanto, hipotecando las naciones, creando déficits fiscales, creando inflación y creando una migración cada vez más explosiva por la miseria y los problemas que tienen nuestros pueblos. Las conclusiones de la cumbre iberoamericana y de la reunión de la Internacional Socialista deben ser ejecutadas día por día en cada uno de los países participantes. Mientras tanto, logremos pacificar a Haití, poner el orden en el vecino país, evitar los daños del muro fronterizo a los árboles y a nuestros recursos naturales, y los manglares deben ser puntos importantes en el caso dominicano. Señores, hablemos de habichuela con dulce, habas con dulce en Semana Santa, y hablemos del dinamismo que genera en la economía el plato de la habichuela con dulce, que motiva al INESPRE a la confección de unos combos, a las cadenas comerciales. Imagínese usted, para hacer una habichuela con dulce usted tiene que comprar habichuela, tiene que comprar azúcar, tiene que comprar pasas, tiene que comprar esas galletitas de leche de fabricación nacional, tiene que buscar leche de coco, tiene que buscar batata, unos utilizan casabe, otros utilizan pan,
Es decir, que ese postre es un postre presente en la Semana Santa, aunque usted tiene que tener cuidado no consumiéndolo en exceso, porque también usted tiene que garantizar su salud. En el caso del sur del país, allá en las matas de Farfán, en San Juan de la Maguana, tierra de habichuelas allá, al igual que en Ocoa, al igual que en Jarabacoa y otros puntos, habas con dulce allá en el sur del país, allá en el sur oeste del país. Y también en el sur oeste, pues, tienen la viajaca con coco por allá, en Barahona, en Cabral, en esa zona, muchos pescados allá en Pedernales, en Barahona, pescado con coco, y también los platos que tenemos en la Semana Santa en diferentes puntos del país. Ahí, por ejemplo, mencionábamos hace un momentito el pescado frito con yaniqueque en Boca Chica. En las escuelas del país hay un producto que desde cuando yo era niño lo disfrutaba, el bacalaíto que venden en las escuelas, que elaboran en las escuelas. Si usted va al Cibao Central, usted encontrará muchos roquetes ahí entre La Vega y Moca. Y si va a Higüey también al Boulevard, allá cerca de la Basílica, usted va a encontrar los roquetes higüeyanos. Y si va a Santiago Rodríguez y a Monción, usted va a encontrar también unos roquetes en la ruta del cruce de Los Quemados, con la ruta del Casabe, del cruce de Los Quemados a Monción, con la característica de que esos roquetes están llenos de mantequilla, de maní, también mermelada de chinola, de fresa, de guayaba. Es decir, es un país muy especial. Y si usted va allá a Samaná, pues también usted tendrá, como diría mi gran amigo, el sociólogo Dagoberto Tejeda, usted va a encontrar el peje con coco, como dice ese gran sociólogo dominicano, el pan inglés. Usted va a encontrar todo lo que tenga que ver con el coco en esa ruta: Samaná, Nagua, Cabrera, Abreu, Río San Juan, Cabarete, Gaspar Hernández, Sosúa, Puerto Plata. Y también, si usted va allá a la playa de la Ensenada, usted va a encontrar en Semana Santa los pescados con batata frita y pescado al horno. También en la playa de Punta Rusia, en la playa de Buen Hombre. Ahí vemos el pescado frito con el patacón pisado, como le llaman los colombianos a los tostones dominicanos. Ahora que comienza, después de terminar el invierno, que aumenta la producción de plátanos y de mosáceas en el país, pues usted va a disfrutar mucho el pescado, no solamente con la tradicional batata frita, sino también con el plátano frito, con el guineíto frito. Y vamos a ver también si le damos calor al chocolate con el yaniqueque, con las arepas del Boulevard de las Arepas allá en la comunidad que está entre La Vega y Jarabacoa, y también otros que van a ir a poblaciones del Cibao, pues van a disfrutar otros platos típicos como el locrio de arenque, que por cierto el locrio de arenque está bien carito, como el bacalao guisado con la papa de Constanza. La Semana Santa Dominicana, un acontecimiento gastronómico, religioso, pero tenemos que evitar los accidentes de tránsito y evitar los excesos en el consumo de alcohol. Semana Santa con las 7 palabras en la Iglesia Católica y mucha información de Su Mundo TV, que despide en este día el programa Hablando la Verdad. Su Mundo TV.